Su atención, por favor. Esta es segunda llamada. La función está por comenzar. Te sugerimos tomar asiento y ponerte cómodo. Prepara tus botanas, olvida las desgracias y acompáñanos a echar el chal entre butacas. Pues bienvenidos, este es un nuevo episodio de su podcast favorito, Entre Butacas. Hola Gus. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora que nos quieran escuchar. Hemos de recalcar que pues es la segunda toma de este podcast porque a su servidor se le ocurrió no grabar la evidencia en video de la primera toma. Entonces, lo bueno es que íbamos empezando, pero ya estamos aquí. Literal parece que estamos en la primera temporada, que nos pasaban las mismas situaciones, pero ya lo vamos agarrando más fácil. Vale, pues si quieres volver a iniciar, Ahora dar sí. la bienvenida. Va a servir que ya no me trabo tanto. Pues miren, nuestro invitado de hoy, su instrucción musical comenzó durante su infancia al ingresar a la Escuela de Iniciación Artística Olinjo Lisli en la especialidad de instrumentos folclóricos. Prosigue su formación dentro del arte en el CEDART Diego Rivera de Limba, donde cursa sus estudios en nivel secundaria y bachillerato. Concluye sus estudios de licenciatura en etnomusicología, con reconocimientos a los 3 primeros lugares al término de sus estudios y los 3 primeros lugares de la carrera durante el último año en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su desempeño profesional ha coordinado y dirigido proyectos etnomusicológicos como Somos el Instrumento de Dios, Música y Muerte en el Valle de Oaxaca, Etnografías de las Culturas Musicales de Oaxaca, Región de Valles Centrales, Nidos Musicales, Zona de la Costa Chica, Somos Negros de la Costa, entre otros. Actualmente divide su actividad profesional entre la investigación etnomusicológica como miembro del proyecto Ritual Sonoro del CIESAS Oaxaca y proyectos personales. La docencia, impartiendo la cátedra de formación musical, música aplicada a la danza y música aplicada a las prácticas educativas en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello de Limba. Maestro de asignatura de la materia de organología en el Centro Cultural Olinjo Lisli de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Su desempeño como músico intérprete se desarrolla principalmente en las agrupaciones Pasatono Orquesta y POM Orquesta Mexicana y como músico independiente. Pues démosle la bienvenida a Edgar Jesús Serralde. Maestro, Hola, bienvenido. ¿Qué tal? De pronto es como mucho. Y aparte los fines de semana hacemos unas buenas guías. Pasajo. Justamente antes de iniciar esta segunda toma estábamos platicando un poco de lo que hacíamos. Y maestro, hace muchísimas cosas y ha de tener ahí un acervo importante de anécdotas y de grandes historias en este quehacer que llamamos arte, ¿no? Pues sí, es inevitable, ¿no? El hecho de lo que nos va construyendo a lo largo de nuestra historia de vida y de historia de formación y sobre todo a lo que nos dedicamos se enriquece con lo que te va sucediendo en la vida, ¿sí? Y habría muchas anécdotas en cada una de esas partes de las cuales sería interesante hablar. Pero Pues, esa es la parte padre, que eso también como artistas, porque otra de las cosas, aparte de investigador, yo me considero artista, ¿no? Que es la Claro. parte esta en la que desbordas lo que piensas, lo que vives, lo que haces, lo que sufres en tu quehacer, ¿no? Como en mi caso como músico e inclusive como investigador hay una parte de esa que tiene que ver, el artista tiene que ver con la parte de crear. Cuando investigas, ¿qué investigas? ¿Desde dónde lo investigas? Tiene que ver una parte de creación. Y la otra es no nada más el investigar, cuando lo presentas. Es cómo lo presentas, a quién lo presentas y bajo qué perspectiva o qué
línea o bajo Claro, qué reglas tú quieres hablar de eso que para ti te llama la atención, también es una parte de la creación. En ese sentido, uno como artista se nutre de todo lo que la vida te da, inclusive, creo yo, hasta en estaba pensando ahorita que estaban hablando de eso, que inclusive hasta en en este momento de pandemia en el cual literalmente yo estaba aquí en casa guardado, este, pues el pensarse guardado en casa te hace reflexionar, te hace construirte, te hace pensar, te hace de alguna manera ser creativo hasta para dar clases, ¿no? Digo, a Alfredo ya le tocó la parte de formación musical, 1 y 2, le di clase y era, pues ingeniémoslo, y era un poquito claro, lo que les decía a ellos, ¿no? Hagan de cuenta que es un compás de espera y probemos, no perdemos nada. También este momento es como de probar, a plantear, crear y lo que saldrá de ahí será digno de tomarlo en cuenta y lo que nos sirva lo tomaremos y lo que no lo desecharemos. Entonces, creo que esas partes de la formación que tenemos a partir de la historia de vida es lo que nos construye, ¿no? Y de lo que podemos tomar, hacer, crear, ¿ver? ¿No? Claro. Justo eso que decía, ahorita me recordó de inmediato como a varios de los primeros episodios que teníamos con algunos compañeros, también docentes como Marisol o Rafa, que hablaban de lo complicado que se les hacía el emprender esta parte virtual. Y ahora, pues ya con 2 años de experiencia de vida, se escucha tan normal el sí, expresarlo así, el dar una clase de manera virtual, que justo lo que comenta creo que es lo que engloba todo eso, ¿no? O sea, la experiencia de vida al final te hace ir evolucionando y creando. Y como artistas nos vimos, creo que muchos en un escalón un poco grande de sobrepasar, ¿no? Muchos estábamos como renuentes en empezar a dar clases virtuales o tomar clases virtuales. Algunos íbamos como con toda la intención de sí se puede, a ver qué sale y no. Y conforme fue pasando el sí, tiempo, todos hemos encontrado ya el punto medio de decir, no está tan feo esto, se puede adaptar, se puede evolucionar y creo que la creatividad como artistas explotó para todos en muchas maneras, ¿no? Como bailarines, como músicos, como cualquiera rama del arte, creo que fue bien importante y bien eh, fuerte el podernos enfrentar a una situación así, ¿no? Sí, sí, en ese sentido creo que ha sido también una parte que es digno de tomar en cuenta y de valorar y reflexionar, ¿no? A mí en lo particular, siempre como que los cambios, soy un poco renuente a los cambios, pues es difícil, ¿no? Enfrentarte a cosas, pero aquí, pues no hay de otra, ¿qué hacías? Entonces creo que también tiene que ver un poco, es como la actitud y tomarlo así, como digo, no sabemos qué va a suceder después, no sabemos si seguiremos con esto, no sabremos, evidentemente, es cierto, eso ya no volveremos a ser los mismos después de esto. Claro. Sin embargo, de aquí nos ayuda a pensarnos dentro de nuestro quehacer y de las posibilidades que implican ahora como a favor el poder comunicarnos a través de esto y echar mano de toda esta tecnología que si no hubiera sido por esta pandemia, creo que no la hubiéramos utilizado mucho, ¿no? Esto vale, de tan solo, a mí, yo no había hecho trabajo de edición de video, porque no había tenido la necesidad, ¿no? Ujú. En nuestros dispositivos como el teléfono, pues tienes, algunos ya tienen la aplicación para poder grabar, evidentemente sí, videos, pero la otra es poder editarlos. Y lo que tiene que ver con editarlos, no nada más es cortarles, sino meter música, meterles algunos efectos, algunos así Sí. de difuminarse, así como Alfredo de pronto va y viene en la pantalla ahí. Esas cosas involuntarias, pero haciéndolas voluntarias. Y bueno, pues ahora vemos como otra posibilidad de dar clases. De pronto, y creo que también a muchos nos sucedió, la necesidad de hacer algo por hacer algo. De pronto los primeros meses era así de, ¿y ahora qué hago?
me claro. paro de cabeza, ¿cómo que? No puedo salir, Sí. reinventémonos en casa, ¿no? Pero algunos se pusieron a cocinar, otros hicieron muchas presentaciones y conciertos virtuales, gratis, etcétera. Yo siempre he pensado como en algo, pues lo decía con los alumnos, como es el momento de hacer algo creativo, de hacer algo fuera de lo que normalmente hacemos. Ujú. Probemos, no pasa nada. Si no sale, bueno, buscamos por otra parte. Y entonces tengo un proyecto que era hace unos años, cada verano iba a trabajar a dar talleres para niños, sobre pretexto de irme a hacer trabajo de investigación, el que habían leído sobre música y muerte en el Valle de Oaxaca, hacer trabajo de investigación y etnografía en valles centrales. Pero pues como esto empezaba por parte mía por designio, pues no hay institución que me pague el trabajo de campo, ¿no? Entonces procuraba hacerlo en el verano, que no tenía que trabajar frente a grupo. Y bueno, pues también, si bien nos pagan, tengo la fortuna de que me paguen vacaciones y todo eso, pero aún así, ¿no? Irme a vivir a Oaxaca, pagar renta, gastos allá, pues no es tan fácil. Entonces, bueno, opté por dar clases y ofrecer las clases a una biblioteca hermosa que es la Biblioteca Infantil de Oaxaca. De decirles, pues doy un taller si quieren de construcción de instrumentos musicales con materiales de reuso, que se llamó precisamente Chicharritos Zumbadores. Sí, bueno, pues se hizo gustó mucho y hasta daba clases en la mañana y en la tarde, pero a raíz de eso salen otras cosas y gustos como esta parte también con los niños de la importancia que tiene que ver con la instrucción, la educación, la enseñanza de los niños, pero no nada más de la enseñanza de las clases teóricas básicas que debemos de llevar y que son importantes, como español, matemáticas, sino de esta otra parte creativa, como me sucedió, como decía al inicio, de yo tomaba clases por la tarde de la Olinjolisli y de ahí fue mi amor y mi enamoramiento hacia la música y especialmente hacia las músicas tradicionales de México. Entonces, me parece que es parte importante de eso para los niños y me gusta trabajar con niños, sobre todo desde mi área que tiene que ver con la tradición popular, las músicas tradicionales, los instrumentos, no esta parte teórica, o a veces teórica, ahorita estoy dando clases. Mi hermano me pidió dar clase a unos niñitos y me divierto mucho con ellos. Pero era pues poderla tener la oportunidad y digo, de ahí van saliendo cosas y salió un proyecto que se llamó o se llama, porque no lo he terminado, que era hacer un libro con cuentos o narraciones de tradición oral, que sucede mucho en los pueblos, hay muchas anécdotas, hay muchas Claro. cosas, un poco lo que Alfredo decía de historia de vida, todavía en los pueblos es más. Y eso relacionarlo como con el sonido, la importancia del sonido en las comunidades, qué nos comunica más allá de si es música o no es música, sino qué nos puede decir, qué nos puede develar otra de las cosas dentro de la cosmovisión de los pueblos o de las Ujú. creencias o del pensamiento en los pueblos, el sonido tiene ciertos mensajes específicos y muy claros que la gente entiende. Entonces, eso traducido a los niños en anécdotas o en historias o en cuentos, para después sacar un instrumento que puedan hacer ellos, decía yo, la creación, el hecho de hacer, ¿no? No es una guitarrita recortada sobre cartón y le pongo cuerdas de estambre, sino un instrumento que suene, pues esa era la cosa. Ahora, de pronto me tardo tanto con estas digresiones. Pero bueno, tiene que ver No, está bien. un poco con la investigación de poder expresar y de que los demás entiendan lo que uno quiere decir. Y entonces tengo este proyecto que se llama Cuentos para hacer instrumentos, donde relato Ok. un cuento y al final explico cómo hacer el instrumento que produce ese sonido que va relacionado a la historia o al cuento. Es un libro escrito como normalmente, pero ese año, pensando, decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, sí, tenía otros proyectos y otras cosas, pero de pronto era una cosa y pensando un poco en los demás de los padres se han de volver locos en la casa con los niños y los chamaquitos Me ahí ha de que pasar. no saben qué hacer. Y ustedes lo saben, uno como maestro tiene que lidiar con estas cosas, con los niños, Sí. ¿no? Dándoles clase.
los papás que se avientan esos trompos en su casa, pues no están acostumbrados a sacar los fines de semana. Claro. Pero teniendo a los niños diario en pandemia, y dije, bueno, pues hagámoslo, pero hagámoslo ahora en video. Les cuento la historia en video y en video les enseño a hacer el instrumento, sobre todo viendo las manos. Y fue una suerte de aprendizaje, decía, de meterse a algo que no estaba hecho, pero teniendo la creatividad y salió y fue bonito. Se hicieron como unos 5 cuentos que se sacaba uno cada mes para la Biblioteca Infantil de Oaxaca, que tiene su página, y entonces los niños en cualquier momento podían ver, escuchar el cuento y hacer el instrumento. Y te digo, estas cosas que uno, de pronto la oportunidad, o esto que llaman, y que me cae re gordo el término, que es esto de un área de oportunidades. Nos empezaron Claro. a manejar por parte de la educación institucional, ¿no? De la SEP y de todo eso. Claro. ¿Cómo vamos a hablar? Ya no vamos a hablar de competencias, vamos a hablar de área de oportunidades. Pero bueno, sí, pues era una oportunidad, un momento de tener una oportunidad de hacer algo distinto bajo las necesidades y bajo las expectativas que esta pandemia nos da. Y vuelvo a lo mismo, echamos mano como artistas, yo creo que de esa parte, que es una herramienta, yo creo que es una herramienta fuerte que tenemos los artistas, los creadores, ¿no? Sí, Lo echar demás mano son de la herramientas. creatividad es como muy importante, ¿no? O sea, creo que siendo artistas nuestra parte creativa está un poco más desarrollada y por qué no echar mano de eso y echar para adelante. Y como dice, no hacer lo mismo, tal vez el fin es el mismo, tal vez las herramientas son las mismas, pero el proceso para llegar al resultado es donde debemos de poner nuestra personalidad y nuestra historia de vida, como lo hemos comentado este cacho, ¿no? Sí, totalmente. Y por ejemplo, maestro, nada más como para cerrar este tema que se me hace bien interesante, porque creo que a punto de vista personal, creo que los niños en esta pandemia han sido los más olvidados en todos los aspectos, ¿no? O sea, desde hablando la parte de salud, hablando la parte educativa. Para usted que trabajó directamente con ellos, ¿qué experiencia le deja el trabajo, pues pongámosle un nombre mejor rimbombante, pandémico, a través pues de esto, de la pantalla con los niños? ¿Cómo es que, si es que hubo una evolución también dentro de ellos, de cómo empezó, cómo les costaba o no les costaba trabajo a lo mejor integrarse ahora? Pues mira, no sé, realmente no te podía decir desde la perspectiva de los niños, porque no soy niño, y de lo que me tocaba ver, es decir, no sé, yo no tengo hijos, no quiero entender, o yo trato de entender la parte de los padres, ¿no? Pues evidentemente uno fue niño y uno, o bueno, al menos yo recuerdo esas partes y recuerdo, digo, no me tocó vivir en pandemia, pero sí me tocó vivir, estar enclaustrados porque te dio varicela y estar en tu casa y que no puedes salir a la escuela, que es un distractor o es una forma de estar no todo el tiempo en el mismo lugar y ver qué te inventabas, qué hacías, qué... Ahora imagínate como padres, pues está canijo, ¿no? A ver qué le hago, qué pienso, o establecer ahora tampoco es que tengo mucha cuestión en cuanto al pensamiento infantil y pedagógico para decirte, no, es que la teoría Van Hausen no eso quiere decir que el niño... No, hablo mucho, sobre todo sobre la experiencia propia, la experiencia de vida y un poco lo que permite la etnografía y todo eso en la investigación, ¿no? Del comportamiento. Entonces yo creo que hay una cosa, que los más adaptables de pronto son los niños, los infantes, porque no tienen toda esta experiencia de poder salir, de tener un compromiso con un trabajo, como una institución. Ellos viven el día a día,
¿no? No están, luego no creo que estén tan pensando en el futuro y que tengo que hacer esto y entonces hay que planear y que si el dinero, no, uno como niño vive al día lo que venga y si hay cosas que te gustan y si acaso programas, pero ahora ya con toda esta tecnología que pueden ver lo que se les dé la gana o que ya pueden tener un telefonito, tengo un sobrino de 5 años, este, que apenas fue su cumpleaños, 4 o 5 años, y se la pasa con el teléfono y puede ver lo que quiera, ¿no? En mi tiempo, no había eso. Había que estar pensando en que si uno quería cazar lagartijas o no sé, o inventarte una caña de pescar con un palo, una cuerda y un ganchito, Claro. ¿no? Pero el dar clases específicamente, no tuve ningún problema. Me parecía hasta interesante. Te decía que lo tomaba después, cuando vino la pandemia, no pude dar clase. Los primeros meses o ya lo que restaba del año con los niños, porque mi equipo era muy viejo, era una Mac muy vieja que ya no cargaba nada. O Nada. sea, podía meterme a Facebook, pero ya no cargaba el WhatsApp ni nada de eso. Y páginas para poder editar, ¿no? Se me recomendó si hacía un blog, ¿no? Ajá. Donde se Mm. pudieran meter. No era posible. Entonces no hice nada. Terminó el ciclo escolar y ya pude comprar una computadora. Aparte tenía que dar clase para los de licenciatura de la Nelly. Y pues toda la paquetería o todas estas aplicaciones como el Classroom y todas estas cosas, pues necesitas de equipos actuales. Entonces era eso y a partir de pensar, de ver un poco de los procesos que suceden en los pueblos para aprender la música o la danza que tiene que ver con la oralidad, pero no nada más de la oralidad que te platican y tú, sino del vivir, las experiencias y a partir de ese vivir las experiencias, de escucharlas, vivirlas, verlas, sentirlas, uno se va educando y uno va Ujú. aprendiendo. Entonces a partir de eso fue el trabajar con los chicos. Y pensé que iba a ser difícil. No, lo ha sido bastante. Yo creo que para los niños también, porque aparte es también pensar, hay cosas muy ciertas y de las teorías, ¿no? Que a un niño no lo puedes tener más de ciertos minutos frente a la computadora porque se Eso dispersa, sí. porque se va. Ujú. No, el chiste es que lo poquito que veamos y bajar los estándares, que eso es cierto, ¿no? No puedes darle lo mismo que le dabas de forma presencial, no lo puedes hacer. Sin embargo, si te capta los minutitos que tiene que estar ahí, yo sé que al rato se le va a quedar y va a estar. Entonces ha sido eso, ese proceso, un poco como pensar en una audiencia a partir de eso y echando mano como de las historias, como de platicarles cosas, como algo muy chiquitito y que generen pues mucho de las preguntas, las dudas, la curiosidad. Eso ha sido. Es evidente que, si bien a lo mejor, como decías, no son los que menos se pensó, de pronto menos se pensó las instituciones. Ay, sí, creo, las instituciones, en este caso del gobierno estatales y nacionales, a mí me parece, a mí, y es un punto muy particular, igual estaré equivocado, es mi percepción desde donde estoy que no se han meditado mucho las estrategias y Ujú. pareciera de pronto que tiene que Exactamente. ver como con improntas que no sé a quién se le ocurren, ¿no? De pronto estás en clase, de pronto no estás en clase, ¿no? Un Ajá. poco los sondeos son con la gente que está cercana a mí y sobre todo en escuelas de gobierno donde hacen unas estrategias y que dices, pues no creo que sea la mejor, ¿no? Sobre todo pensando en que estamos todavía en pandemia, ¿no? Y hay que Ujú. tomar ciertas medidas. Entonces, y cómo es un niño, ¿no? Lo que les decía, un niño, a menos que sea una película que les interese mucho, van a estar pegados, pero sí tenemos que hablar de educación y veremos que Luego hay las barreras, ¿no? matemáticas, o Sí. veremos que es así de, y te cae, y crees que va a estar pegado ahí, o sea, te cae. ¿O cómo lo hacemos para que sea mucho más digerible, para que los mensajes sean mucho más claros y se les quede y lo entiendan, pero desde una forma lógica, no de repeticiones, ¿no?
todavía seguimos echando mano como de que repite, sino de, hey, lee. Un sobrino estaba, otro sobrino estaba, es de primaria, entonces estaba harto y fastidiado porque tenía que leer algo de historia y dice, ¿para qué me sirve la historia? No me gusta la historia, yo qué voy a hacer. Digo, hey, mira, léelo, pero entiéndelo. No leas por nada más leerlo, sino ve qué te están diciendo. Y entonces lo leímos con él, hablaba sobre la guerra de reforma, pero ¿reforma de qué? De pronto es muy complejo si a los niños no se les dan esos contextos, ¿no? No es tan fácil. Y algo que uno apela mucho, o lo que yo apelo mucho es, por ejemplo, me encantaba que mis abuelos me contaran las leyendas, las historias de sus pueblos, Sí. que disfrutaba y desde algo que de lo que me acuerdo de niño, y lo cual ahora he hecho mano, por ejemplo, para este proyecto de cuentos para hacer instrumentos, ¿no? ¿Qué es lo que me atraía? Que me contaran esa forma fantástica o fantasioso, sí mágico que se vive en México o en Latinoamérica, de que sí todo es posible, sí, sí hay sirenas, sí, sí hay bandoleras, sí, sí hay el charro negro, sí, sí, y hay un pueblo encantado, sí, y si no bailas te vas a convertir en piedra, sí. Entonces, echando mano de esas cosas, tenemos que hacerle referencia a los niños desde otra perspectiva. Entonces era platicarles de las leyes de reforma, porque estaban agarrados unos. Eran como un poco como los Avatar, ¿no? Era como la caricatura. Sí. Los de la Nación del Fuego y la Nación del Agua, pero ¿qué les interesa? No nada más es porque pelean por algo. Pues hablar un poco de eso, de los intereses trastocados de la iglesia y de los que no, y entonces se agarraron. Y platicando un poco con él, entonces le quedó como muy claro y era mucho más fácil. Pero de pronto las cosas así duras, ah, sin sentido, pues difícilmente lo van a entender. Entonces, es decir, toda esta digresión es para ponernos en los pies de los niños y pensar desde esa perspectiva, ¿no? Creo Sí, yo. creo que es la parte en la que podemos dejar la semillita y que la semilla germine, no tanto porque sea bajo presión, sino que esa idea, esa forma de verlo vaya germinando en sus cabecitas y termine en un conocimiento que sea... Y que todo tiene una relación con lo cotidiano, ¿no? Ujú. Le decía yo, y si se llama guerra de reforma, tiene que ver, y ve, hay una relación que es importante para saber que eso nos reformó y que, por ejemplo, la iglesia no tiene el poder de la cuestión económica y no decide quién se va al cielo y quién no, y esas cosas, ¿no? Pero eso marcó, y por eso tenemos un paseo de la reforma. Porque de pronto, ¿y quién? ¿Y quién le puso? ¿Y por qué le pusieron? Pero de una forma mucho más cercana, ¿no? Una forma más cercana, más consciente, más... Y que ahora nos sucede ya de grandes, ¿no? De pronto tener conciencia del lugar donde vivimos, estamos, no es tan sencillo, Ujú. ¿no? Pero te digo, es construcción, digo, hace poco, bueno, poco, ya llevamos 2 años aquí enclaustrados, vamos por el tercero, y esos Sí. son pocos años, pero ya lo llevamos. Yo creo que unos 4, con unos amigos hicimos el recorrido por todo lo que se consideraría en la actualidad las riberas de Tenochtitlan. Y Ok. era una caminata como de 4 horas, empezando por la estación Cuauhtémoc y de ahí caminar hasta llegar al mismo lugar. Y era bastante interesante, pero entonces esas cosas te caen el 20 de muchas otras. Que si estas grandes avenidas, que si esto otro, que todavía nos están rigiendo y dices, y ahora ya de grande te cae el 20 de esas cosas. ¿Qué pasa si de pronto esas partes vivenciales de lo cotidiano se los hacemos a los niños? Entonces, wow, la explosión del conocimiento va a Sí, ser claro. mucho más temprana. Van a tener valor de juicio, análisis, etcétera, que de pronto no se hace. En ese sentido, sí, sí creo que es cierto, ¿no? Luego no pensamos tanto en los niños.
Luego tengo otro amigo, excelente músico, que escribe música para niños, pero no para, dice, es cierto, a los niños no le... Y la ratita, y las ardillas. Sí. Y lo digo, porque en las comunidades o en los pueblos no hay música para niños, la música es para todos, para todos. Así como la danza no hay danza para niños, ¿no? O sí había por lo que tenía que ver en el contexto de niñas, ¿no? Como danzas de pastoras, como Ujú. danzas cuestiones de estas cosas, ¿no? De la pureza. Pero como tal dirigidas a su mente pequeñita y poco Ujú. desarrollada, pues no. No. De pronto estas construcciones que se hacen desde un pensamiento que creen que a los niños hay que hablarles así. Este amigo no, este hace unos rock and rolls muy buenos, que habla de los niños desde la perspectiva de los niños, pero no porque él se le invente, porque es maestro de niños, es maestro de música, y él platica y ve y los niños le cuentan, digamos que todos sus dramas, y de ahí le escribe, y entonces pues tiene unas cosas muy chidas como no manches papá, ¿no? Donde dice no me vayas, no me mandes a dormir temprano cuando está la fiesta, no me peines así todo relamido y calabaza, no me pongas esos zapatos, ponme ropa para que yo también disfrute la fiesta, ¿no? Claro. ¿No? Y entonces es muy padre, en ese sentido es como pensar desde la perspectiva, pero no como, no tampoco como estos niños, como decían estos niños emperadores en Japón, que hace algunos años se hablaba de ellos, ¿no? Como, ¡ay, la maravilla! Y que no le dé el aire y que trátalo con pinzas, Ujú. porque de pronto tenemos a monstruitos, ¿no? No, pues son seres como nosotros, a nosotros nos daban nuestras pelas y de a eso servía de algo y creo que no estamos tan mal. No estoy diciendo Claro. que se les pegue, ¿no? Pero que sí se les hable de tal forma que entiendan. Entonces todo esto para decir, ay, hablo mucho, para decir Está bien. que desde estas perspectivas de pensar en el niño, ya es que me he construido y creo que ha servido, creo, bueno, los resultados es que nadie obliga ahorita a los niños a estar en una escuela, aunque sea del gobierno, pero que sea música, como la Olin Yolisli, que es una de las que, lo interesante es que esa me formó a mí, me cautivó cuando era niño, y ahora me es inmensamente grato regresar como profesor para también tocar esos niñitos en su espíritu o en su alma para que la música también, si no los hace parte fundamental de su vida, sí los construya como se dice y como sonaría como cliché, pero es cierto, como seres humanos, pensantes, sensibles, etcétera. Claro, exactamente. Entonces, entonces, pues Esa, creo esa, que ha surtido efecto porque casi tengo el mismo número de alumnos, tengo grupos de veintitantos alumnos, ¿no? ok. Todos los martes desde las, bueno, tengo dos clases en la mañana y los martes de en las mañanas dos y en las tardes desde las 4 hasta las 7:30 de la noche. Grupos seguidos. Entonces, y siempre están viendo y les da mucho gusto. Entonces, bueno, creo que está bien. Aparte de Súper. enseñarles otra cosa distinta de lo de la casa, de por qué, cómo suenan, qué hay, dónde, cómo piensan otras, en otros lugares que no sea la ciudad, la música, los instrumentos. Se vive de Ujú. diferente manera, ¿no? Claro, claro, esa es una parte importante que creo que hace la etnomusicología, que es entender al otro desde su posición de vida, que es distinta a los demás, y cómo traducimos eso para hablarlo y decir cosas importantes a raíz de la importancia de la música, cómo la empleamos, desde dónde la empleamos. Y la forma en que la empleamos no es igual para todos. No es mentira eso de que la música es universal porque todos la entendemos. No es cierto. Claro. Cada quien la ve desde una perspectiva distinta y se emplea desde una perspectiva distinta y la entiende desde una perspectiva distinta. Pues Pero es justo lo que evidente que decía, ¿no? echamos, Desde su es experiencia de evidente, vida. es evidente que la utilizamos, la empleamos y es importante y habla mucho de nosotros. Y uno como etnomusicólogo traduce eso, lo explica y lo habla para entender al otro, ¿no? A grandes Correcto. rasgos. Pues me gustaría llegar a este punto de la etnomusicología, pero ¿le parece, y no sé si les parezca, que nos vayamos un poco atrás y entender también
el contexto de usted dentro de la música. Digo, nosotros somos también orgullosamente de la Olin Yolisli en danza, pero también tenemos formación en la Olin Yolisli, entonces creo que sentimos un gusto por escuchar pues cómo fueron sus inicios en la música, cuál fue su primer acercamiento, cómo llegó a Olin Yolisli y cómo llegó a ser etnomusicólogo. Tú lo pediste y te aguantas. Ya que sean como 3 horas, porque ya viste que se me suelta la lengua y no para. Pues a eso estamos. Yo, cuando estaba, ahora verás, estaría como en tercer año de primaria. Sí, más o menos, como en tercero, segundo año de primaria. Se abrió la Olin Yolisli, que fue una impronta en ese entonces de dicen que fue una impronta de la esposa del presidente en ese entonces de López Portillo, Margarita de López Portillo, quien creo que para unos sobrinos de ella decide hacerles una escuela, ¿no? No sé por qué decide, pero dijo, no, pues que se hagan y hagámosla. O por ella, ¿no? Ya es como mito eso, ya es leyenda, no se sabe. Pero se hizo. Y entonces, mi escuela primaria, yo vivo al sur de la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, aquí muy cerquita de CEU y del Centro Cultural por acá. Está su casa. Gracias. Y iba a la escuela, a una escuela primaria de gobierno, que era la Escuela República de Senegal, que está ahí sobre Avenida del Limán, entre Avenida del Limán y Periférico. Creo que la calle de Selva o Ceiba se llama. Ceiba, okay. Creo que está ahí. Ahí sigue todavía, y también a un lado estaba una secundaria. Y entonces pues necesitaban alumnos. Hago una escuela, pero pues ¿de dónde qué? Una escuela para los pájaros, para las moscas. Y entonces lo que hacen, tenían la planta docente, ya tenían los planes de estudio y venía de una propuesta, creo que de Venezuela, bastante interesante, porque en esa escuela retomaban sobre todo las músicas, si no nada más las músicas de Occidente, o lo que llamamos como música clásica, mal llamadas, porque en toda cultura hay una música clásica, una música antigua que se valora, pero se le ha dado esto por creer que viene de Europa y de una cuestión hegemónica y de alta cultura, que ahora sabemos que eso no existe, ¿no? Todas las culturas son importantes y todas las culturas se desarrollan desde distinta perspectiva y no hay una que sea más o menos, ¿no? Entonces, bajo este parámetro, entonces pues llevan esta estructura de escuela no tan conservatorial, y se lleva aplicándola también con músicas tradicionales. Entonces, bueno, pues necesitaban alumnos y fueron a mi escuela a invitar, digamos que el gran conglomerado de esos, y supongo que también hijos de profesores y parientes y cosas así, y esa fue pues la población, y fueron a invitar. En ese entonces, haciendo recuerdo como ahora, tenía yo varicela y entonces fui fuera de tiempo, ¿no? Los periodos para hacer el examen de admisión y de colocación, etcétera, pues no me tocaron en tiempo y forma porque yo tenía varicela y estaba enclaustrado, para variar, en mi casa. Pero sí me permitieron hacer el examen de admisión un mes después, y lo hice y me quedé. Pero el problema fue, o no problema, historias de vida, destino, diría yo, que mi papá quería que yo estudiara flauta transversa. De por sí yo para esos tiempos, ya primaria, la música me gustaba. Música en el sentido de, me gustaba cantar como niño. Mi papá estoy haciendo de, ay, sí, yo siempre fui. No, en la familia no hay historia familiar de músicos, o por lo menos en mi generación, es decir, mis abuelos no había músicos, mis tíos no habían músicos, bisabuelos dicen por ahí, pero yo no los escuché, y unos tíos abuelos dicen también, pero tampoco los escuché, yo ya no los conocí.
Entonces, pues no hay como una, pero sí hay una melomanía por parte de mis abuelos que les encantaba la música, sobre todo la música como caribeña, afrocaribeña, Cuba, danzones y guarachas y estas cosas. Seguramente escuchaban en estos LPs, ¿no? Sí, claro, boleros, aunque a mí nunca me gustaron los boleros, pero... Y después con mis tíos también escuchar los Beatles y ahí está, pero me gustaba escuchar y me gustaba. Y luego cuando yo era niño pues eran los 70s y venía la moda también de la música folclórica, pero ya folclórica a nivel masivo, no lo que entendemos ahora, ¿no? Sino como esta moda que se dio en los 70s de canto de protesta y trova latinoamericana y los calchaquis y todos estos, ¿no? Y pues son músicas muy rítmicas y muy interesantes y muy bonitas. Entonces, también mi papá compraba esos discos y los escuchaba. Y no estaba abstraído tampoco de la música popular porque en mi casa de mi mamá, de mis papás, pues escuchaba radio desde la mañana hasta en la tarde, como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde que nos permitían ver televisión. Pero se escuchaba radio, mucho radio, ¿no? Entonces, todas esas cosas te van construyendo. Ya desde niño, niño 4, 3 años, 5 años, hay un cassette donde mi papá me entrevista porque eran las primeras grabadoras de cassette que salían y que se podían comprar de forma así masiva. Y entonces mis tíos compraron una y mi papá se las tomó prestadas y entonces me empezó a grabar en un cassette donde me graba cantando canciones de niños, pero cantaba. Y bueno, un poco para decir que ya había una afinidad por el gusto de la música, aunque todos nos gusta la música, pero un poquito más. Entonces cuando se abre la Olin invitan y vamos y nos quedamos, y entonces mi papá quería que estudiara yo flauta transversa y que ya no había, porque yo fui fuera de tiempo. Y que me iban a meter donde había cupo, y el cupo era en una cosa muy extraña que le llamaban instrumentos folclóricos. Pues yo dije, pues, era como tocar las piezas del Cóndor Pasa y los calchaquis y esas cosas, que era lo que escuchaba. Oh, craso error. No. Eso marcó mi vida porque ahí empecé a escuchar música tradicional mexicana. Y fíjate, y de maestros, que fueron mis maestros, bueno, amigos y maestros desde que yo estaba en la prepa. Y después en la universidad fueron mis profesores, ¿no? Y ahora son mis amigos. Pero, ¿qué te digo con esto? Que uno como maestro también va marcando a sus alumnos, no nada más por lo que les enseñe, sino también tu estar en este mundo. También enseña. Esto se oye muy cristiano, pero no tiene que ver con nada de eso. Pero tu testimonio, es decir, cómo te comportas, cómo te relacionas con los demás, qué es lo que haces. También de ejemplo, para bien, no para mal, y no me quiero meter en nada de eso, de esto está bien o esto está mal, no. Pero ellos fue sin tener esa conciencia de querer hacerlo en la vida, pero ellos fueron mi ejemplo para hacer lo que a mí me gusta, porque ellos hacían lo que les gustaba y lo que les gustaba a ellos me gustaba a mí, que era tocar música mexicana, así. O sea, el cantar, tocar y tal, etcétera. Estudié ahí por 3 años, más o menos, o 4, 3. Y después, pero nada más esa escuela en ese entonces nada más llegaba como hasta 4º año, 5º año de primaria, no terminaba con el 6º año, una cosa así. Porque estaba comenzando, sí, hasta como por 5º año, porque era de 3 niveles, y el primer nivel era kinder y primaria, y era primero y segundo. Después segundo nivel era segundo y tercero, y tercer nivel era 4º y 5º, no había 6º. Entonces, cuando yo salía, me cambiaron de primaria para terminar el último ciclo de primaria, porque por alguna cuestión ya no les gustó a mis padres. Me cambiaron a una primaria más cercana, pero era distinta. Otra de las cosas de esa primaria era muy buena. Parecía era interesante, porque
Había niños, tanto del Pedregal de Santa Teresa, de un evidente nivel socioeconómico más alto, otros de Villa Panamericana, otros de Villa Olímpica, algunos de la Hidalgo, de Fuentes Brotantes y toda esa área, algunos de la Jusco Boyacá, Santa Úrsula, Santo Domingo. Entonces era una mezcolanza bastante interesante, bastante heterogénea, que también daba riqueza, pero también la escuela tenía un perfil casi como escuela particular para ese entonces, ¿no? Era una escuela excelente, yo no sé si siguió así. Y me cambian, y me quedo con esa nostalgia de mi escuela de música, porque ya no era posible que me pudieran llevar y traer. Yo me quedé con esa nostalgia de mi escuela, y mi escuela, y mi escuela. Entonces terminó la primaria, y mis padres desean que yo siga la secundaria, pero mi papá es contador público, entonces quería que su hijo fuera contador público. Buscó pues si buscamos una escuela que tenga este perfil hacia las matemáticas, para que él ya tenía planeada mi vida saliendo hasta de la universidad, yo ya tenía trabajo. Pero pues yo tenía mi gusto, que era la música. Yo, es más, mi mamá muchas veces me decía, ¿y si te quedas en casa y no te llevo? No, mamá. Era muy divertido, a mí se me hacía muy divertido, me divertía mucho, me la pasaba muy bien, muy bien. Que eso es evidente, para que hagas algo y a lo que te tengas que dedicar, te tiene que gustar, porque si no te gustan, sí, lo sufres, y no vale la pena venir a sufrir este mundo. Entonces, buscando las escuelas secundarias, una que estuviera más perfilada hacia la música, hacia las matemáticas, por designio de mi papá, gusto de mi papá, yo le decía, oye, pero pues también me gusta mi escuela, como la anterior, a ver si hay alguna escuela, si no está la de matemáticas, busquemos algo que tenga que ver pues, con el arte, ¿no? Con la música, etcétera. Y surprise, por desgracia de mi papá no encontramos nada que tuviera un poco más de perfil a las matemáticas. Pero sí encontramos los CEDART. El destino ya estaba ahí. El destino volvió a marcar y me jaló y me llevó al CEDART, donde estudié ahí la secundaria, que los CEDART, para quien no lo conozca, son centros de educación artística, es decir, uno lleva las clases normales de secundaria, historia, español, matemáticas, física, biología, etcétera, pero también tiene materias de teatro, danza, artes plásticas y música. Y entonces ahí estudié la secundaria y después pasé al bachillerato, porque hay CEDARs que nada más tienen bachillerato. Este no, este viene desde secundaria y después bachillerato, y entonces ahí estudié la secundaria y ahí estudié el bachillerato. ¿En qué CEDAR estudió? Diego Rivera. El que está aquí en el sur, aquí, bueno, estaba, según me dijeron que ya lo cambiaron, no lo sé. Tiene, sí, unos años que lo cambiaron. ¿Ahora dónde está? ¿Sabes tú? No me haga mucho caso, pero creo que lo pasaron a donde estaba el Frida Kahlo, acá por Villalongín. Creo, pero no el Frida Kahlo andaba como sin rumbo fijo, como huérfano, de un lado a otro. Pues lo habían dejado casi enfrente del Monumento a la Revolución. Sí, pero antes es lo último que recuerdo. Ajá. Y el Diego Rivera creo que lo pasaron al donde estaba antes, pero no me hagan mucho caso. Bueno, no sé. Yo todavía hace unos años, por 2013, 2011, sabía que estaba ahí en Tasqueña, en la Prado Churubusco, ahí en Cerro de la Estrella. Ahí fue donde yo estudié, y el último año de la carrera, no, 2 años, mediados de carrera, por amores, tenía una novia que ella era un año más chica que yo, y éramos novios, y de pronto platicando y conociéndonos en ese proceso, pues resulta que era la hija de uno de mis maestros de Laulín Yolistli. Y entonces, regresé al rumbo, porque aunque estaba en el CEDAR, pues ahí ya había otras cosas. Yo ya también creo que tengo un poco de facilidad y me gustan también las artes plásticas, ¿no? Ya como hecho de hacer y crear. Y me gustan mucho las artes plásticas. En general el arte, en general algunas cosas, no todas.
Pero las artes plásticas, imagínense, yo me fui al específico de artes plásticas. También porque el de música no estaba padre, no me gustaba. No estaba padre, la forma en que lo estaban dando no estaba chido. Entonces, pues me fui a artes plásticas, pero encuentro a esta novia y ahí regreso con mis profesores de Laulín, los que tocaban música mexicana y eran investigadores. Ellos eran de las primeras generaciones que se daban para entenderse como etnomusicólogos, porque antes estaba la folclorología aquí, como se dio en Europa, ¿no? La folclorología como ciencia para estudiar las ¿cómo se llama? Las prácticas de tradición oral, ¿no? Como la literatura, la música y otras más. De ahí surge la folclorología. Y entonces, digamos que ellos eran como esos profesores venían como de esa corriente folcloróloga, pero ya más enfocada a que se volviera etnomusicología, ¿no? Que eran mis maestros, por eso les decía que a mí me marcaron ellos. Era inevitable. Fíjense, nada más uno de estos anécdotas. Cuando estaba en Laulín de niñito, como de 8 años, uno de los maestros, que era Héctor, luego me sé sus nombres y luego se me olvidan. No me acuerdo su nombre, pero nos daba conjuntos instrumentales. Había conjuntos instrumentales para los niños que estudiaban instrumentos más hacia la orquesta sinfónica, orquesta de cámara, ¿no? Para esos instrumentos. Y había otros que se llamaban también conjuntos instrumentales, pero para niños que teníamos que ver con guitarras, ¿no? Que la guitarra no, aunque tenga conciertos y pueda intervenir, pero no es un instrumento que esté enfocado para la orquesta sinfónica o las orquestas de cámara. Entonces, para ellos y para los que estudiábamos instrumentos folclóricos, nos dieron como esta otra, que era conjuntos instrumentales, ¿no? Ya ensamblar cosas. Y este profesor lo que nos decía era, pues oigan, consíganse unos cassettes, dénmelos en blanco y yo se los voy a grabar de música, porque él sabía lo importante que era escuchar y tener un bagaje musical de las músicas tradicionales, pues porque eran las que íbamos a tocar, más allá de que te enseñaran de la partitura y éntrale. No, esto tiene que ver con la oralidad, con escuchar, con el sentir, con saber de qué era. Y entonces nos grabó un cassette, o nos decían para ese entonces, ingenuos, que comprábamos de las primeras grabadoras de reportero, que eran así chiquitas. Chiquititas, sí. Pero esas eran, yo se las pedí 1000 veces a los reyes y mendigos reyes nunca me la trajeron. Sin embargo, baratísimas. No, pues no. En tu casa o con mis padres éramos 4 hijos. Ya parece que me iban a comprar eso, ¿no? Sí, pues no. Entonces, pues era un artículo de lujo, ¿no? Pues imagínense, eran grabadoras de reportero, era ellos quienes la utilizaban, ¿no? No era algo, no era un juguete, no era una cosa. Empezaban los Walkman, pero de esos no grababan, esos nada más te reproducían, sí, reproducían. Y eran caros. Entonces, para ese entonces, un tío mío, mi tío Tito de Guerrero, él vivía con mis abuelos paternos y él pues trabajaba allá y él se compró una grabadora, pero una grabadora chiquita, no de estas grabadoras de reporteros, sino grabadora de esas que tenían sus 2 bocinitas, chiquita, muy bonita. Y entonces en la fiesta del pueblo la llevó pues por presumir o no sé. Y entonces le dije, oye, se llama Marcelino, digo, oye Tito, ¿me dejas grabar? ¿Qué vas a grabar? Pues las danzas, porque ahí hay músicos, porque eran los músicos o las músicas tradicionales que yo aprendía o veía en mi clase de instrumentos folclóricos. ¡Sí! Y toda la tarde, en lugar de irme a la feria, tenía 8 o 9 años, nos fuimos a grabar las danzas. Eran danzas de moros y cristianos, danzas de lobitos, danzas de arrieros. A grabarlas, inclusive la gente ingenuamente llegaba y decía, oigan, ustedes son de radio educación. Yo les decía, sí.
Sí, claro. Con una grabadora de esas, pero bueno, pues ya no importa. Pero cuando regreso, pues tengo mi cassette con mis grabadoras con mis grabaciones para llevarlos. Y entonces en mi clase de instrumentos folclóricos, llego con mi cassette. La No tengo las sensación. cosas. No, 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 nada de eso. Más allá de eso no era. Era lo que les digo que, ¿cómo dicen? El que nace pa' maceta hasta del no sé qué le caen las hojas, ¿no? Una cosa así. El día que yo llevé ese cassette, ese día mis profesores llevaron diapositivos y una grabadora que nos iban a presentar músicos tradicionales, tocadores de flauta y tambor, que es los mismos músicos que tocan la danza de lobitos y la danza de moros y cristianos de esa parte del pueblo de mis abuelos. Y entonces lo que yo grabé sirvió para ver las diapositivas que ellos llevaron. O sea, fue así de... ¡Manches! Si lo planeamos no Eso sale. no es coincidencia. Quien lo diga no es cierto, no es coincidencia. A los profes les emocionó tanto que dijeron, ay, un día de estos los vamos a llevar a trabajo de campo, dijeron, a que vayamos a una fiesta tradicional, popular de pueblo, una fiesta tradicional, patronal, y para que veamos y vean. Todavía un profe que lo quiero mucho, Gonzalo Camacho, que es mi profesor desde ese tiempo y ahora es amigo, alguien que quiero mucho. Todavía hace poquito le dije, ahora en diciembre que nos vimos, le dije, y no te lo voy a perdonar, Gonzalo, me quedé esperando mi paseada de niño. Pero eso te marca. Sí. O sea, imagínate, a mí me marcó eso. Y entonces cuando salgo de ahí, estudio toda la prepa y toda la secundaria, no, pues yo ya escuchaba otras cosas, ¿no? El pop era todo lo que daba. Yo siempre fui popero. Rock and rollero no, porque no tuve esa vena. En mi familia mi papá no era rock and rollero. Le gustaban los Eddie Gorney y los Panchos, le gustaba los T-Top, les gustaba los Creedence Clearwater Revival, pero muy poquito, no era mucho. No tuve como esa vena del rock and roll y todo de nada mal. No la tuve. Ni de los grupos estadounidenses ni europeos, no tuve ese crecimiento. Ahora es cuando lo he tenido más y por amigos, ¿no? Ahora hace algunos años. Entonces, no, más bien era más popero y otras cosas. Pero, lo que coincidió también con esa coyuntura con esta novia es que amigos de la primaria, de aquella primaria, de Avenida del Limán, uno de ellos entró al CEDAR, ya en bachillerato, y él era todo un mexicantino, no era iba a decir otra cosa, y, todo un folcloroide de quena y charango y chalequito de parches y esas cosas, ¿no? Y era como lo más cercano que tenía esa experiencia de niño. Entonces, con otros amigos ya del bachillerato, formamos una agrupación que tocábamos música latinoamericana. Okay. Pero la coyuntura es que cuando me hago novio de esta chava y vuelvo a ver a mi maestro, pues regreso por el interés de la música, pero ahora por la música mexicana. Y escupo el latinoamericano, no porque esté mal o me caiga, pero me cae el 20 de tenemos un bagaje tan grande, tan rico en México en cuanto a músicas y por ende pues a danzas en el caso de ustedes más específicamente, pero en cuanto a músicas e instrumentos musicales, que para qué pensar y ver y echar los ojos a las músicas de otros pueblos o de otras culturas o de otras naciones, si con lo que tenemos aquí tenemos dar y no acabamos. Exactamente. Sí. Entonces, pues con él, y para el último año, desde un año antes de que yo saliera, cuando conozco a esta chica, se instituyó por parte de los CEDARS un festival que se llamaba Festival Intercedart, que todos los CEDARS de la República venían aquí presentando espectáculos de danza, teatro, música y haciendo exposiciones. Y teníamos ese grupo de música latinoamericana y ellos estaban en un taller de prácticas musicales o música para eventos, una cosa así medio extraña, que lo
lo llevaba y lo dirigía un profesor, pero ese profesor era, digo, sin menospreciar ni nada, él tenía como una formación más enfocada como a música, como música versátil, porque de pronto los ponía a tocar volviendo café, tarirarira, y a las muchachas les ponía falditas, ¿no? Y así muy cooles. Estaba bien, pero a mí no me gustaba, entonces yo no entré. Para el segundo año, con este amigo, Octavio Beltrán, que les contaba, le dije, y pensamos los dos, éramos como los maquiavélicos, y decimos, oye, si le decimos a este profesor que nos dé clase y que nos enseñe a tocar música mexicana en lugar de estar tocando música latinoamericana, y a él le fascinó. Y entonces, ese último año, los intercedar eran para finales de año. Entonces fue en un diciembre cuando, y bueno, íbamos seguido a su casa, por eso nos dimos cuenta, aparte, este profesor tiene la colección más grande a nivel nacional de instrumentos musicales, instrumentos de México y también del mundo. Su casa se volvió bodega y los instrumentos los sacaron de su casa y tuvo que rentar un departamento porque no había donde. Tú entrabas al baño, había instrumentos, entrabas a la cocina, había instrumentos, entrabas. Wow. Todas las partes había instrumentos. Aparte de que tenía una vasta colección de fonogramas, dícese grabaciones de carrete abierto, discos LPs, grabaciones de cassette y ya para esas fechas de CDs. Y la biblioteca, pues no les digo, de documentos, libros, Sí, claro. lo que sea. Era impresionante. Te impresionaba así te avasallaba, era exacerbante. Y aparte, muchos de los instrumentos los tocaba porque también era músico. Entonces escuchar esos instrumentos era, no es posible, ¿y dónde perdimos esto? Y por eso odio las guitarras, porque para todo quieren meter guitarras, y no, a mí no me gusta la guitarra, es un instrumento muy bonito, pero no me gusta la guitarra, no me gusta. Tengo amigos entrañables que tocan guitarra y son excelentes guitarristas, pero para mí no me gusta la guitarra. Entonces, por mi novia y una amiga de esta novia, que también era novia de mi amigo Octavio, íbamos seguidos a casa de este profesor, porque nos recibía, bueno, sus papás estaban divorciados, este profesor estaba divorciado de la mamá de esta novia, pero pues siempre se la pasaba ahí porque eran cosas más afines. Y entonces, aparte, la vida de él también fue enseñanza, porque era disfrutar hacer de cocinar, era disfrutar hacer las cosas, porque no tiene que ver nada más con la música, sino con todo lo que está alrededor, Claro. el cine, todo. Las fiestas eran fiestas decimonónicas, y decíamos eso porque se podía ir la luz y no pasaba nada, la música seguía, y nos alumbrábamos con velas, y no pasaba nada, y era de lo más maravilloso. Esa es la otra, a mí no me tocó esta parte cuando yo tenía los 20, no me tocó esta vida de ¡ay, reventón! Y shit. No, mis fiestas eran como del siglo XIX, que se tocaba música en vivo y podían durar toda la noche y cantando. Ahora ya, más para acá, ya que estudié la carrera, fue que me tocaron esas fiestas y también por conocer. Era como un viejecito joven. Pero muy padre, no tengo nada de qué quejarme, no tengo nada. Y ahí le aprendí muchas cosas a este profesor. Se llama Guillermo Contreras. ¿Y en qué momento decide ser etnomusicólogo? Viene ahí porque terminamos el Intercedar, hacemos todo un programa panorámico sobre música en México desde, digamos que influencia prehispánica hasta la llegada de los negros. Se presentó en el Teatro de la Danza, pero no con danza, era música nada más, porque era para los TEDART, pues de Bellas Artes, pues estaban todos los teatros, inclusive expuse en el teatro en el Museo de la Ciudad de México, expuse una pintura, el óleo. Termino, y en ese entonces, este profesor, que nos daba clase como si fuera catecismo todos los sábados a las 12 del día, y de ahí podía seguir hasta el otro día, porque luego se juntaba con sus fiestas, y entonces ya las clases eran maravillosas. Sí, porque eran clases de tocar, pero no nada más tocar, también era construir los instrumentos. Ahí fue también donde fue esa formación de conocer los instrumentos, construirlos y ver la manufactura, ¿no? Entonces,
cuando termino, él dice, pues oigan, está la carrera de etnomusicología, que sin querer era lo que yo me gustaba desde niño porque lo veía con ellos, con esos profesores, con Guillermo Contreras, con Gonzalo Camacho, con José Luis Sagredo, con Ana Cecilia Anguis Dumas, con Benito Luis Díaz y otros más. Era eso. Y entonces termino el bachillerato y todo ese verano, ¿se acuerdan que antes la UNAM tardaba un montón? Entraban hasta octubre, creo. Desde que salía uno en junio, pues son un montón de meses. Les digo que yo no estaba bien en cuanto a la cuestión musical de la teoría, porque yo no me fui al específico de música, me fui al específico de artes plásticas. Pero él los martes y los jueves me daba clase de música, teoría musical, solfeo, armonía, y me daba clase de piano en ese entonces. Para prepararme para el examen de la carrera. Y entonces es que hago el examen y me quedo. Pero han de saber que la escuela de la UNAM, la Facultad de Música de la UNAM tiene, y está bien pensado, y no, ¿por qué? Porque pues se supone que los bachilleratos sirven para darte las bases que vas a tomar uso de esos y poder sustentar para una carrera, ¿no? Por eso es que los dividen por áreas. Si te vas a las matemáticas, si te vas a las ciencias sociales, si te vas a las biologías. No hay un bachillerato enfocado a las artes o a las humanidades, sí, pero no a las artes como tal, no. Y entonces la UNAM lo que tiene es algo que se llama propedéutico, que más que propedéutico es un bachillerato, porque entras al propedéutico y son 3 años de propedéutico. O sea, ya entraste, pero entraste al propedéutico, a menos que tú hayas llevado una instrucción musical desde chiquito ahí en la escuela con el CIM, que es como su centro de iniciación artística, de iniciación musical. Pero para los que no y venimos desde afuera, pues está la otra, te ven las aptitudes y bueno, puedes entrar. Entonces yo llegué y pues me aventé los 3 años de propedéutico. Y de ahí ha sido el arrancar, pero la otra es quien te aguanta 3 años, 7 años de propedéutico, bueno, 7 años, 3 años de carrera y 4 de carrera. Y sobre todo, si no, pues eres un nivel medio o alto, ¿no? Medio sí, en ese entonces, clase medio sí, pero con 4 hermanos, 3 hermanos más, o sea, 4 hermanos. Sí. Entonces, cuando termino el bachillerato, termino el propedéutico, yo necesitaba trabajar, y la otra es que estaba fastidiado de la guitarra, sinceramente, porque era la otra. Tienes, aparte de tus clases de solfeo, armonía, historia de la música universal, las clases de etnomusicología como introducción a la etnomusicología, etcétera, etcétera. Aparte tenías que llevar un instrumento, y en ese entonces, desafortunadamente, y sobre todo por este pensamiento conservatorial, pues nada más te daban de 2 sopas para etnomusicología, o piano o guitarra. Y luego, si tú no tenías el piano, como era mi caso, o sea, a mí me daban clases y yo estudiaba en clase de este maestro, de este profesor, y entonces ahí pasaba las tardecitas tocando su piano, pero en mi casa no había piano y no lo iban a comprar. Entonces, sí, no, me compraron una grabadora. Era de niño, ¿no? Sí, me compraron guitarra, eso sí, pero piano no. Entonces, cuando había que elegir, o hay piano o guitarra, no te puedes meter otro instrumento, que sería interesante, ¿no? Claro. Ahora ya se cambia, ahora ya puedes estudiar otro instrumento que sea instrumento de apoyo, o le llaman instrumento de apoyo o instrumento especial, creo, ¿no? En mi tiempo no, pues me fui a guitarra, que aparte me dijeron, se supone que ahí te pueden prestar pianos, pero si no lo tienes, pues no, ni te metas, porque luego no hay donde estudies. Pues me fui a guitarra por la facilidad, pero la verdad es que nunca me gustó la guitarra. No, nunca, ni cuando estaba en la ULIN, yo no iba para guitarra, pero en la clase de conjuntos folclóricos e instrumentales llevabas guitarra, pero no me parecía así nada interesante. Entonces, pues lo que no te gusta te cuesta más trabajo y es difícil. Y cuando estás en esa etapa donde
todavía te sigues construyendo y piensas y ya. Claro. Entonces y lo que sucede mucho, ¿no? Pues si hay una clase que no te gusta, pues no la tomas. Y entonces dejé colgando las guitarras, tenía todas las materias exceptuando las guitarras, no me gustaban. Y después tuve que entrar a trabajar dando clases de música. Siempre he trabajado en la música, entonces empecé a dar clases, que yo decía, no, yo no voy a dar clases. Creo que todos pasamos Sí. por Yo me voy a eso. dedicar a la investigación musical y a la ejecución. Ajá, sí. Y cuando oye, pues hay una escuela particular que necesita maestro de música, ¿qué onda? ¿Le entras? Sí. Sí. Entonces empecé a dar clases y dejé la carrera hasta ahí. No hice el cambio del propedéutico a la licenciatura. Pero yo no me alejaba de la investigación porque yo ya trabajaba con uno de los profesores ahí, con Guillermo, fuera de la escuela, en varios proyectos, como músico y también en investigación y haciendo cosas. Inclusive trabajamos en radio, haciendo programas de radio. Me tocó estar en 2 películas, La Máscara del Zorro y Su Alteza Serenísima y Pecado Original, como músico, y grabamos música para esas películas. Okay. Y otras cosas más, aparte de dar clase. Entonces, y ya con el proyecto del grupo con el que todavía sigo y que es una parte importante de mi vida ahora, que es el Pasatono, que tenemos más de 28 años en la música, el Pasatono, que ya estábamos formándolo, ya estaba formado ahí por los 3 principales hasta entonces, que era Patricia García, Rubén Luengas y yo, y que ya salí, y que ese grupo de música de la Mixteca de Oaxaca se basaba mucho en la investigación, porque los 3 somos etnomusicólogos, ahí nos conocimos y ahí empezamos a tocar las músicas, sobre todo del conjunto de cuerdas de la Mixteca de Oaxaca, que nada tiene que ver con las bandas. Y entonces mucho de nuestro quehacer se basaba precisamente en la investigación, en ir a los pueblos, aprender de los músicos tradicionales y todo lo que tenía que ver con eso, desde la oralidad, etcétera, 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 que fue algo. Y el área que a mí siempre me ha interesado, bueno, una de las tantas, pero la de mayor importancia para mí era cómo entendemos el fenómeno de la muerte a partir de la música o de lo sonoro, cómo lo relacionamos, cómo lo entremezclamos o lo entreveramos o lo entretejemos, y cómo también es parte importante para todas estas prácticas rituales de finitud o de duelo con la muerte, o de otros aspectos que no tienen que ver con la muerte como el ser humano o el ser o el familiar que muere, sino la muerte como numen, como algo que termina y que se presenta en las vidas de los pueblos, ¿no? Siempre me interesaba. Y entonces empezaba a hacer yo esta investigación que les decía, pero pues había cosas que yo no entendía, o sea, veía cosas, fenómenos que me llamaban la atención, pero no tenía las herramientas teóricas para poderlo describir. Les decía, la etnomusicología tiene que ver con el traducir eso para otros que no lo viven o que lo viven de otra forma, y que nos haga entender entonces cómo somos complejos. Pero de pronto, si no tienes estas herramientas, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo haces un pastel si no tienes un molde o no tienes ciertos utensilios? Es muy difícil. Ahí es donde me di cuenta que yo tenía que regresar a la universidad, amarrarme bien los pantaloncitos para que no se me cayera y enfrentar el reto de terminar las guitarras. Pero también, ahí está otra cosa, el maestro, los maestros nos construyen, o nosotros como maestros podemos vacunar a algún niño o a algún alumno para que odie nuestra materia o odie eso, a lo que nosotros se supone que nos gusta y enseñamos, se supone. Los podemos vacunar y que hagan que lo desechen y lo... como fue aquella vez. Pero ahora era, pues ni modo, mano. O sea, tocas música de varias partes del país y te dedicas a un área importante, que es un área cultural importante que no se había trabajado hasta entonces, no se conocía, no se había dado a conocer fuera del ámbito local, que eran las orquestas de cuerda en la Mixteca, y tocas ahí, la entiendes, que no puedas. Claro. Sí. Somos
¿hombres o ratones? No, me sucedió una epifanía estando en la mitad de la actividad. O sea, me quedé solo en la casa de Rubén, de este amigo, es como hermano, ¿eh? Me quedé, ellos tenían que regresar a trabajar aquí, Pati y él trabajaban aquí, en el Colegio de México, y él tenía un proyecto en la CDI, o INI, Instituto Nacional de Antropología, no, Instituto Nacional Indigenista. Yo daba clase hasta por miércoles y jueves, y yo dije, ay no, porque los fines de semana todas las terminales de los autobuses de los juegos se llenan de gente, ¿no? Dije, no, yo me quedo. Y entonces, estando ahí y viendo algunos libros de Rubén sobre investigación y todo esto, y estando ahí, de pronto dice, te das cuenta, y esa es una de las partes importantes también, que tienes que ser franco contigo mismo y ver qué te hace falta y qué no, y qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Entonces vino una epifanía, digo, a las 3 de la mañana, que no me dejó dormir hasta el otro día, y de tomar la decisión de tengo que regresar. Me amarro mi pantaloncito bien, así, y a ver qué profesor está dando. Ya me habían recomendado un profesor entrañable, que es René, con otro pensamiento distinto, excelente músico de guitarra, guitarrista, excelente solista de guitarra, concertino, pero que le daba el área de etnomusicología, porque entendía estas cosas, además de que se ilustraba en otras áreas como la investigación, y como teóricos de la etnomusicología, como John Blacking, hablan de que el hecho de hacer música no es porque sea de alguien extraordinario, todos tenemos la capacidad, y simplemente tenemos formas de entenderlo y de llevarlo a cabo desde distintas perspectivas, y las necesidades son distintas. Permítame. Ya, perdón, es que me llamaron. Entonces, desde esa perspectiva, entonces me entrevisté con él y le dije, tengo guitarras, tengo que presentarlas en extraordinario y necesito ayuda. Y me dijo, bueno, ¿qué viste? Lo último fueron los métodos, los ejercicios de Leo Brauer. Y me dijo, sí, prepárate los últimos 10. Y yo dije, me vio, me dijo, bueno, ¿tocas alguna otra cosa? Sí, le digo, toco música mexicana. Y le digo, y sinceramente dejé porque no me gusta, pero estoy aquí. Y es más, si necesitamos, también es más, si necesitamos empezar desde cero, yo soy capaz de empezar desde cero para entenderlo desde la lógica. Bueno, fíjense, él terminaba de dar clase a las 9 de la noche, ¿no? Yo trabajaba en la Nelly y de ahí me pasaba con él. Lo fui a ver saliendo de la Nelly, me fui a pasar. Me dijo, nos vemos dentro de 8 días. Ya eran casi las 9, estaba terminando. Pues a esa hora me daba clase. Y con él presenté los extraordinarios que debía del propedéutico. Y con él llevé toda la carrera, porque toda la carrera lleva ese instrumento. Pero también la otra es pues no quiero verlo desde esa perspectiva, o quisiera tocarlo desde otro instrumento parecido a la guitarra hermano, que es la guitarra séptima. Sí, claro, y entonces podíamos discutir, podíamos analizar. Hay muchas cuestiones que ver, no nomás de que de pronto los concertistas van por esa área. No, el abordar un instrumento lo puedes abordar desde muchos aspectos. Y entonces con René lo hice. Digo René porque ahora es mi amigo también, alguien que quiero mucho, entrañablemente, y todavía es mi amigo y nos seguimos viendo, etcétera. Pero tiene que ver con los maestros. Entonces, y de ahí regreso, igual con mayor madurez, ya más grande, y entonces la carrera se me hace como agua, se me van los 4 años como agua, y ahí tan así que dice ahí en esa cosa de papel que salí de los mejores promedios, pero es porque uno ya está seguro de lo que quiere, ya no vas a jugar, ya no vas a perder el tiempo, no vas a hacer relaciones sociales, no, vas a estudiar y vas a adquirir las herramientas para lo que te vas a desarrollar, ¿no? Y así es como llegué a la etnomusicología. Ya. Pero aparte creo que independientemente es sí puede sonar como muy mágico, ¿no? Pero cuando las cosas son para uno, se van presentando y hay que hacerle caso a esos, ¿no? a esas cositas que la vida nos presenta. A mí me deja como 2 enseñanzas bien grandes. Una,
la perseverancia también de buscarle el gusto a lo que realmente nos apasiona. El gusto ya lo tenía, no había que buscarle. O sea, el gusto ahí está. Pero, por ejemplo, me refiero como esa parte de las guitarras, ¿no? O sea, al final de cuentas era algo que había que pasar y que le tengo que encontrar el modo de poderlo saltar. Porque son enseñanzas de vida, es lo que les digo a mis alumnos. Bueno, no sé si se lo dije alguna vez a Alfredo, ¿no? Que es aprovechar después de que es madurez. Es madurez, o sea, si estás en esto y hay algo que no te gusta, trata de darle la vuelta. Porque no es que el profesor, la otra es que no es que el profesor se adapte a ti. Tú eres el que estás ahí para aprender, no para ser cuate del profesor. Si se puede hacer cuate será una maravilla, pero eso no es el objetivo es aprender. Y entonces, creo que también es un trabajo de sinceridad, de análisis, autoanálisis y autovaloración, y no hacernos mensos, ¿no? Es decir, no hacernos absurdos. Si estoy ahí, bueno, pues si no me gusta cómo da la clase el profesor, pues veo desde otra perspectiva, ¿no? Y más bien trato, aprendo, y si no, pregunto, que ese es el problema. Creo que mucho sucede, y tengo esta experiencia que yo fui alumno, y desde todas partes, desde que te da miedo y no quieres preguntar por pensar que qué van a decir de ti, o qué van a pensar de ti, cuando crees que la imagen que los demás tienen de ti es lo que vale la pena, cuando tienes que pensar que a mí lo que me interesa es primero esto, ¿no? Eso me tocó vivir, sobre todo en el propedéutico, y sobre todo cuando te enfrentas con chavitos mucho más chicos que tú y que ya tocan y leen a primera vista sí, pero pues tienen una formación desde niños que no estuvo trunca por 6 años, que fue lo que a mí me pasó. Y entonces cuando te enfrentas te cuesta trabajo otra vez, porque aprendes desde cero a solfear, a leer, etcétera. Pero una cosa es ¿dónde le pones atención o cuáles son tus prioridades? ¿Qué va a pensar el otro de mí? ¿O yo qué estoy aprendiendo? ¿Lo estoy entendiendo lo que me están enseñando o no? Esa es una parte bien clara, y es de sincera franqueza con uno mismo. Que eso yo creo que tiene que ser con madurez. Sí. Tenemos que ser maduros, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser sensatos, ¿no? Por eso te decía, se los digo a mis alumnos, ¿no? Pregunten, no se queden con las dudas, no estén, ya sabes. Sí. Sí, me gusta también calabacearme a mis alumnos, pero en buena lid, porque ya pasé por eso, porque les ves las caras de, híjole, que no me pregunte, y dices, a ver, Alfredo, dime. Sí. Pero más allá de hacerlo sentir mal, es decir, oigan, miren, ve, piénsale, analízale, ve, búscale ya. Porque, pues por eso decidimos estudiar lo que queremos estudiar. Por eso te decía que no es tanto que buscarle el gusto. No, el gusto ya lo tienes. Y si no lo tienes, sé sincero y franco contigo mismo. Porque entonces vas a sufrirlo. No porque tu familia sea familia de bailarines y tengan una compañía, tú tienes que serlo. No, porque esos son los otros casos, no. Si a ti lo que te gusta son hacer coctelitos de margarita, pues dedícate a eso, pero sé el mejor. Claro. Y te van a reconocer y te van a buscar y vas a tener trabajo, que es lo que siempre dicen, ¿no? Los padres, no te dediques a eso porque no hay dinero. ¿Por qué no habría dinero? Digo, yo no soy rico. Sin embargo, tengo mi carro, viajo, he viajado a Estados Unidos a varias partes, he estado en Europa, he estado en Japón, y no pagando para ir a bailar. Exacto. Lo digo por algunos, no por ustedes, ni los conozco. Ay, eso me agacho por Sí. la Pero ¿por qué vas a pagar por hacer tu oficio? Claro. No. Exactamente. Yo no he pagado por ir a tocar a las partes que he viajado fuera del país. No, nunca. Me han pagado. Entonces, pero porque
me gusta lo que hago, siempre lo he disfrutado y sí hay sus partes estresantes del trabajo, de que de pronto hay Pues cosas como que... todo. Y me ha tocado como en esas partes de no poder dormir del estrés o cuestiones, pero ya después que pasa lo disfrutas tanto Sí. y le... Y la otra, por eso decía un poquito al inicio, de pronto tenemos esta formación como renacentistas, o sea, le hacemos a todo, sí, y me encanta, y me encanta. Por eso decía, y no es vanagloria ni falsa modestia, pero pues sí, me ha tocado ser investigador, sí, me ha tocado ser músico, sí, me ha tocado ser docente y me gusta, tanto para los cuates de a nivel profesional, los licenciatura, como a los niñitos que ahora tengo en la OLIN o en la escuela de mi hermano, que les doy música, ¿no? Les doy apreciación musical. Pero me gusta coordinar proyectos a donde se vuelvan a reenseñar las músicas tradicionales a los niños de la costa, por ejemplo, con lo de nidos musicales o Somos Negros de la Costa. Me gusta la investigación en campo, me fascina, uno aprende tanto de los demás, Claro. ¿no? Pues creo que suena, toda la Pues plática ha sí, y sido también me gusta cocinar y hacer mis altares de muerto. Perdón, pues era un comentario aleatorio que pues sí, también me gusta cocinar y hacer mis altares de muertos, sí, me encanta el arte popular y también los textiles, sí. Pero también me gusta, o sea, todo, uno no puede circunscribirse a una cosa y estar determinado y hacer y todo. Pues sí, creo que eso es fundamental, encontrarle el gusto y no casarnos con que debemos ser solo una cosa, ¿no? Como bien lo comenta, si estamos o nos gusta la arquitectura o nos gustan las ingenierías, pues no significa que debemos de estar casados con solo esa área, podemos diversificarnos y hacer cuantas cosas nos satisfagan y nos hagan felices, ¿no? Y creo que es como dice, a esta vida venimos a ser felices y si encontramos ese gusto, deja de convertirse en algo que tenemos que hacerlo por obligación y nos levantamos con todo el gusto y el ánimo para hacerlo día a día. Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que a mí esa plática me deja un montón de enseñanzas y reafirmaciones de conceptos y teorías y me rompe con otras completamente, ¿no? Y que eso está padrísimo porque justo viene uno como a deconstruir muchos aspectos y decir, claro, a lo mejor lo tenía como ahí pendiente y me doy cuenta de que no voy por mal camino y que se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces yo me quedo de verdad como con eso muy, muy adentro para reflexionarlo cañoncísimo. Sí. Pues sí, creo que la plática ha sido muy gustosa y creo que para cerrar la plática, no sé si nos pudiera dar un consejo final para alguien que se quiera dedicar a la música o a las artes en general. Una frase con la que... Nada, consejo que alguien que se quiera dedicar, pues sí, es que ya si se quiere dedicar ya lo hace. Ya lo hace. A lo mejor lo que de pronto nos hace falta es como enfocarnos en objetivos. ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, sí me gusta hacer la música, sí, pero pues no nada más, o te gusta nada más tocar tu guitarra para las fiestas o para los amigos, pero ¿qué es lo que, es decir, así como estamos ahora y dentro de este contexto económico, político, social, pues uno tiene que trabajar, a menos que no sea muy rico, muy rico, muy rico, ¿no? Y te mantenga la riqueza de tus padres, difícilmente, son muy pocos. Pero tienes que trabajar. Piénsate a una buena amiga que alguna vez nos enseñó estas cosas, que uno no se piensa a futuro. No te piensas cómo te quieres ver en 5 años, en 10 años. Nunca lo hacemos, o la gran mayoría no lo hace. Y que es una buena herramienta visualizarse en 5 o 10 años qué te gustaría tener y qué te gustaría hacer. Porque entonces, y esto ya parece plática, ¿cómo se llama? Pero sí hay algo de cierto, o sea, sí es algo de cierto. Si tú te ves en eso, o
¿Tu sueño cuál es? ¿No? Pues es que querrá decir que todo tu esfuerzo y tu caminar y tu hacer en este tiempo, en esta vida, va enfocado a eso. Entonces, en ese sentido, difícilmente vas a perder el tiempo porque una recomendación que es el tiempo pasa y no regresa. De pronto no lo sentimos, pero de pronto son años, ¿no? Que 100 Sí, años no es nada, que febril la mirada. Sí, sí. sí. A mí me sucede algo muy cotorro, que yo no difícilmente ubico qué estaba haciendo cuando tenía 28, cuando tenía 25. Sabía que estaba estudiando, pero no ha sido marcado hasta hace poco que me han pasado las enfermedades y eso sí ha marcado. Ok. Cuando me operaron de la vesícula y después y años después estuve internado por una intoxicación del hígado y eso ha marcado mi vida. Y no porque sea borracho, sino porque me intoxiqué con un té y eso marcó y a la fecha tengo que estar tomando una pastillita, pero estoy bien, estoy estable y Ok. todo chido. Pero hasta entonces me cae el 20 que el tiempo pasa Ujú, y que no somos seres infinitos, somos finitos. ujú. Y que tenemos que pensar en el futuro de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos estar y cómo queremos enfocarnos. Parece ya también esto plática del SAT, pero sí, o sea, sí, sí. Si te gusta hacer lo que te gusta hacer, ¿cómo te gusta hacerlo, no? Ujú. Y cómo te gustaría estar. Entonces, para eso, está bien que te guste hacer lo que te llena, te satisface, pero que también eso te ayude también a poder vivir más adelante, ¿no? Porque Claro. evidentemente todos tenemos que trabajar, o sea, todos tenemos que ganarnos la vida de alguna manera, ¿no? Y si lo haces con lo que te gusta, y pues no es trabajo, y lo disfrutas y la pasas chido y estás Y bien, todo nada más es consecuencia. y todo es consecuencia, exacto. Y si eso, nuestra consecuencia enseña a los demás, pues también estará chido que todos vayamos por el mismo sentido, respetándonos, haciendo, trabajando por los demás y para uno mismo, Sí, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Y ya, nada más. No sé Pues si eso que... respondería. Sí. Sí, pues ya con eso ya nos... Yo creo que, y esperamos que nos deje a nosotros y a quienes nos escuchan pensando y Pensando y valorando valorando para para cualquier cualquier área, área, porque porque eso eso creo creo que que es es universal, universal. ¿no? Entonces, una muy buena reflexión y nos quedaremos analizándolo y esperemos que sea para Para muchos muchos el punto de partida para para visualizarnos visualizarnos así. hacia adelante. Pues qué gusto, gracias Gracias, profe profe, por por haber... haber aceptado la plática, por habernos regalado unos minutos de su tiempo pues nada, Pues nada, si si tienen tienen comentarios, comentarios que hacer, ya saben, déjenlo en los comentarios. Si la plática creo que nos quedamos a medias, creo que podríamos quedarnos aquí muchísimo más sí. tiempo. Y pues la puerta está abierta para otro día seguir conversando. Y pues nada, gracias, de verdad, gracias, profe. No, a ustedes, Gustavo y Alfredo, muchas gracias por la invitación. Cuando Alfredo me dijo, le digo, sí, claro, a mí me encanta. Aparte me encanta platicar, es algo que disfruto mucho, ¿no? El poder comentar, hablar, decir, ver, todo lo que vivimos me interpela y de pronto me hace reflexionar y es importante también sociabilizar eso. También es bueno. Claro, sí. Somos entes Exactamente. sociales, ¿no? Pues Y sí, gracias, la pasé muy bien hablando de mí. qué gusto. Excelente. ¡Qué gólatra! Pues nada, creo que se dijo mucho y pues nos vemos en el siguiente episodio de esto que fue Entre Butacas. Cuídense mucho. Hasta la Bye, bye. próxima. Gracias, hasta luego. Bye. Entre butacas.